¿Qué tal, Iván? Y a todos quienes ven esta edición de Teletarde, muy buenas tardes. Controversia que sigue, ya recordemos desde la semana pasada, después de que se revelara primero por parte de Mega y después todos desarrollásemos el tema de esta resolución del juez del séptimo juzgado de garantía, Daniel Urrutia, quien grosso modo permitió que distintos presos, distintos reos, en este caso imputados, con vinculación con organizaciones internacionales de carácter criminal como el Tren de Aragua o los macacos o los gallegos, pudieran acceder a videollamadas. Ya desde la semana pasada, Gendarmería advertía primero en micrófono, pero también a través de recursos de hecho y de ¿cómo se llama?, de protección, planteaban de que esta podía ser una situación complicada, solamente para poner en contexto, porque estamos hablando de estos reos que aducen conversaciones con familiares, pero lo que plantean desde la institución penitenciaria es: no sabemos si es que efectivamente son o no familiares, nosotros perdemos el control si es que se realiza esta videollamada. Por ejemplo, si es que yo o cualquier chileno va a visitar a algún preso, algún recinto penal del país, ¿qué tiene que hacer? Tiene que enrolarse, en el fondo entregar los antecedentes vinculados a la cédula de identidad asociada a la persona, por cierto, para quedar registrado, así como visita a un interno. Entonces, con la situación de una videollamada, lo que decía Gendarmería, no sabemos si es que efectivamente son o no familiares, se están saltando la situación del enrolamiento y también planteaban situaciones de carácter criminológico. Por ejemplo, estas organizaciones hablan en códigos. Entonces, de alguna manera, con esto se podrían vulnerar algún tipo de control y podrían estar eventualmente perpetuando distintas organizaciones para seguir delinquiendo desde el interior de los recintos penales, o lo que también planteaba el gobierno la semana pasada y también, insisto, Gendarmería, se ponía en riesgo la seguridad de los mismos funcionarios y también la seguridad al interior de las cárceles. Entonces, como decías, Iván, en esta jornada que ya volvió a tomar posesión de su cargo el ministro de Justicia, Luis Cordero, que estuvo en comisión de servicio en La Haya la semana pasada, y de carácter protocolar sostuvo una reunión con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y al salir de esta reunión, él se manifestó en la misma línea que han planteado todos los representantes del Ejecutivo a lo largo de la semana pasada, que esta decisión es ilegal, que contraviene lo que corresponde a la seguridad que se tiene que tener respecto de algunos internos de alta peligrosidad. Pasemos a escuchar lo que tuvo que decir el ministro de Justicia después de esta reunión con el presidente de la Corte Suprema, y de ahí seguimos profundizando respecto a este tema. En esto el Ejecutivo ha sido muy enfático. Las regulaciones de establecimientos de estas características, la característica de las personas que están privadas de libertad y la condición procesal en la que se encuentran exige que respecto de ellas las comunicaciones telemáticas estén completa y absolutamente restringidas, que no es lo mismo que estén restringidas sus visitas. En declaraciones del titular de Justicia en el marco de esta situación, pero que también ha traído aparejada otro tipo de circunstancias de alta complejidad respecto de la decisión que tomó aproximadamente, si mal no recuerdo, el 19 de enero por parte del magistrado del séptimo juzgado de garantía, Daniel Urrutia. ¿Por qué? Porque Gendarmería, primero, en este escrito donde plantea un recurso de protección y también se plantea un recurso de hecho, en relación a esta decisión, advierten de amenazas que han sufrido algunas autoridades de gobierno y de Gendarmería cerca de este recinto penal en cuestión, que estamos hablando de la cárcel de alta seguridad. No obstante ello, como la Corte de Apelaciones recibió estos recursos y ellos pidieron un informe al séptimo juzgado de garantía y también materialmente al mismo juez, Daniel Urrutia, que es el protagonista y el que tomó esta decisión, él respondió al Tribunal de Alzada capitalino amparándose, más bien dicho, justificando su decisión, evidentemente mencionando tratados internacionales de derechos humanos y planteando una disyuntiva que se da regularmente para este tipo de situaciones. Derechos del detenido versus también en este caso derechos, o más bien dicho, situaciones vinculadas a la seguridad nacional, a la seguridad del país y seguridad de los recintos penales. Entonces es un balance bastante delicado donde hasta ahora, al menos en términos de opinión pública y en términos de opiniones políticas, se centran más en la peligrosidad de los reos y la cautela que se debe tener respecto de las medidas que se le puedan otorgar a ellos en términos de videollamadas o de contactos con familiares. Pero es en ese marco en el que el magistrado también reportó que él ha recibido a lo menos 7 amenazas a través de redes sociales, las que también ya han sido reportadas al Ministerio Público. Y sobre estas amenazas se refirió la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, bien cautelosa como la hemos visto en estos últimos días en estas polémicas que ha enfrentado el Poder Judicial. Pasemos a escuchar lo que dijo esta jueza respecto a la situación de las amenazas, que es una materia que ya conoce el Pleno del máximo tribunal del país y es una materia en la que están al tanto. Pasemos a escuchar las palabras de Gloria Ana Chevesich.
Pero no es la Corte Suprema que debe emitir pronunciamiento al respecto, ¿ya? Sino que está todo en este momento alojado en la Corte de Apelación respectiva, quien es el superior jerárquico de los jueces de su respectiva jurisdicción. Se deniega una apelación, el código establece que está el recurso de hecho para que se conceda una apelación que ha sido denegada. Muchas gracias. Pasa nomás, pasa. Sí, Pancho, declaraciones de la ministra Gloriana Chevesic respecto a la seguridad de esta circunstancia, de lo que ha sufrido el magistrado, de acuerdo a lo que comentó en este escrito, en el proceso de la Corte de Apelaciones, y quienes también tuvieron reacciones, por cierto, desde el mundo político. Desde el Partido Comunista, Guillermo Ramírez, parlamentario PC, de alguna manera respalda la decisión del juez, en paralelo que la UDI, me imagino en palabras del senador Iván Moreira, plantean derechamente que ellos opinan que debe removerse, sacar de su cargo a este magistrado. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Creo que el debate respecto a la resolución dictada por el juez Urrutia ha tomado un camino bastante complejo y que nada ayuda en este caso a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Primero, estamos hablando de una resolución que se enmarca dentro del derecho interno e internacional, que permite efectivamente a imputados tener ciertos derechos y ejercicios de los mismos. Bueno, en primer lugar queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo a las decisiones que ha tenido el juez Urrutia en materia de cómo enfrentamos como país, como un solo frente, el crimen organizado. La verdad es que el juez Urrutia le ha doblado la mano al Poder Judicial, le ha doblado la mano a Gendarmería y le ha doblado la mano también al gobierno. Esta última cuña y de ahí terminamos. Corrijo porque entiendo, por la voz que escuché, sería la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, quien manifestaba su evidente disconformidad con la decisión del magistrado Urrutia. Y van temas procedimentales, porque hemos consultado a una serie de ministros acá, la cautela es la norma en el sentido de que cualquier pronunciamiento de algún ministro de Corte de Apelaciones que haga respecto a este tema podría inhabilitarlo para conocer de esta decisión. Y en términos de plazos, que también es algo relevante en este tipo de circunstancias, porque hay una orden de no innovar, o sea, esta materia no se ha llevado a efecto, no se han permitido todavía estas videollamadas. La tramitación de esto recién hoy día debiera haber llegado a lo que se llama la relatoría o al relator correspondiente, y muy posiblemente esto recién a partir de la próxima semana podría llegar a verse, e incluso fuentes de tribunales nos comentaban de que la presidencia, en este caso que ostenta Juan Cristóbal Mera, de la Corte de Apelaciones, ya habría terminado su periodo, ya que el 1 de marzo pasa a asumir ese cargo Omar Astudillo, y lo más probable, Iván y a todos quienes nos ven, es que sea en esa presidencia de la Corte de Apelaciones que se vea esta materia. Tenemos por un rato todavía por una materia tan compleja y controvertida como esta. Sí, hay que ver además qué clase de descripción hace el relator que tome este caso y para dónde se va el debate, porque el problema no son los derechos que puedan tener determinadas personas que están en prisión preventiva o condenados por delitos gravísimos en la cárcel de alta seguridad. Eso es una cosa, sino más bien si el juez Urrutia tenía o no las atribuciones para revisar las medidas cautelares o revisar estas garantías que otorga a estos determinados presos en función de que esas medidas cautelares, en el caso de los que están en prisión preventiva, habían sido dictadas por otro juez de garantía en otro tribunal. Hay que ver exactamente cuál es la capacidad que tenía el juez Urrutia, la competencia que tenía para dictar estas normas. Eso se verá en la apelación de hecho, tal como lo señala la jueza Chevesic en la Corte de Apelaciones, tal como lo relata Francisco Valenzuela en el reporte. No ha estado tranquilo el verano